detectar las pantallas que corresponden a hoy. Bueno, y antes de comenzar, quería comentarles que lo que vamos a ver hoy tiene una implicancia gigantesca, ¿no? Estos temas, desafortunadamente, después del golpe militar en Chile, mm, las décadas que vinieron después, donde la izquierda fue duramente derrotada, ¿m? Eh, hicieron que los intereses de los intelectuales, de las humanidades, de las ciencias sociales, se fueran a otros temas que también son importantes, ¿eh? Que no hay que despreciar, ¿m? Temas del sujeto, de la identidad, de la cultura. De manera que durante mucho tiempo también en historia, los departamentos de historia se convirtieron casi en departamentos de historia cultural, ¿no? Varios de ellos, ¿m? Con temas que son muy importantes. Pero eso no significa que se tengan que perder de vista otros temas que equilibran la visión histórica. La historia social sigue siendo muy importante, la historia política sigue siendo esencialmente importante, y la historia económica, ¿m? Para hablar de ciertos equilibrios mínimos. Entonces, hoy día estos temas están renaciendo con mucha fuerza y a mí me da mucho gusto, porque yo le he dedicado buena parte de mi vida a eso, a los estudios sobre condiciones de vida, salarios, precios, desigualdad, ¿m? Condiciones de trabajo, y ver de qué manera, ¿no es cierto?, la base material de la vida condiciona los comportamientos también, no los determina, pero sí ayuda a explicar buena parte de los comportamientos políticos, las fracturas sociales, los estallidos sociales, y eso nunca debemos perderlo de vista, porque ahora se viene con todo. Ahora que hay que elegir constituyentes, ¿no es cierto? Y que se viene probablemente la primera constitución eh, elegida soberanamente por la mayoría de los chilenos, se va a requerir tener una visión muy completa de ámbito, del ámbito de la vida material. Por ejemplo, se habla mucho hoy día, mm, hay ciertos personajes, magnates, ¿no? Que son casi dueños del país y se consideran de clase media para no pagar impuestos, mientras que a las personas que, cuando les conviene, ¿no es cierto?, estos mismos personajes los sitúan todo el país prácticamente de clase media. Entonces, no requiere ayudas. ¿M? Las ayudas son muy acotadas, solamente van a los sectores focalizados. Entonces se dice, no, pero si la gran mayoría de los chilenos, 70% de los chilenos de clase media. Pero si uno se va a las encuestas de ingreso de la CACEN, de la encuesta de caracterización socioeconómica de Chile, que se hace desde los años 90 hasta hoy, la última del 2017, ahora toca la última, eh, lo que vemos es que la mitad de los trabajadores chilenos no, ni siquiera ganan 400.000 pesos. ¿M? Entonces, ¿cómo hablamos de clase media con personas que ni siquiera ganan 100.000 pesos más que el mínimo? O sea, entonces, lo que hemos vivido hasta ahora es un gran engaño. Se ha hablado de una clase media masiva, que 70% de la población chilena, y en realidad lo que siempre hubo es una clase media muy frágil, extremadamente frágil, a la cual se le quería convencer que era clase media próspera, pero que en realidad lograba adquirir los bienes y servicios básicos, ¿m? Que permiten hablar de clase media, gracias a un endeudamiento gigantesco, porque es de ese 70% de la familia, la gran mayoría no lograba llegar a fin de mes solamente con sus remuneraciones. Para ello tenía que endeudarse. ¿M? Ese 70%, de ese 70% está endeudado hasta la coronilla, y deudas que no son fáciles de pagar, créditos hipotecarios, estudios universitarios de los hijos, enfermedades cada vez más agobiantes de los adultos mayores que hay que proteger, porque resulta que no hay un Estado que los proteja. Entonces, ahora nos damos cuenta que nuestra vivencia o nuestra sensibilidad de clase media en realidad habla de un grupo de clase media baja, extremadamente empobrecido, vulnerable, que en cualquier momento se caía de la clase media y tenía que echar mano de cualquier cosa, como ha quedado al desnudo ahora en los últimos años. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, las condiciones de vida. ¿M? ¿Qué, entonces, ¿a quiénes benefició la revolución industrial? ¿Quiénes, quiénes pudieron disfrutar de los beneficios de la revolución industrial? Bien, entonces para eso vamos a retroceder a las pantallas que corresponden.
Bien, entonces lo que habíamos visto es que, en general, ¿no es cierto?, se había vivido un proceso de expansión impresionante de la economía inglesa, ¿no? 1750, 1850, y como vemos ahí, ¿no es cierto?, Inglaterra se despega en un momento. A partir de la Revolución Industrial, Inglaterra se distancia, ¿no?, del resto de la caravana y toma el rol de líder. Y ese proceso es justamente que se le llama la gran divergencia, es decir, cuando se produce, en vez de converger los países se van separando. Y ahí donde también se empieza a hablar, los historiadores que se han dedicado a eso, de la enorme brecha de desigualdad en el mundo, entre países. ¿No? Los países que logran desarrollar estos procesos despegan, como en el caso de Inglaterra, y los países que no logran hacerlo se van quedando cada vez más atrás. ¿Mm? Esto ya lo sabíamos por estudios que se habían hecho en la década de 1980 y hablaban de las cifras de desigualdad entre países. ¿Mm? Pero ahora aparecen mucho más documentados por otro tipo de trabajos que han venido dando cifras mayores, más contundentes. Entonces habíamos visto que esto se había producido en gran medida por un cambio estructural. Un cambio estructural en el ámbito de los sectores productivos, es decir, qué sectores nuevos van desplazando a los viejos, un cambio en la composición del empleo, ¿sí?, que también está muy vinculado a lo anterior, es decir, hay, hay, hay un porcentaje de trabajadores que empieza a crecer cada vez más y otro que empieza a disminuir, son los viejos sectores, ¿no? Y por último, nosotros hablábamos de la estructura de gasto de la familia, ¿sí?, de los comportamientos de consumo, que también hablan de ese cambio, ¿no? Entonces tenemos producción, empleo y consumo. Las tres grandes dinámicas hablan de un cambio estructural, es decir, un cambio en que ya la economía no volvió a ser como era antes. ¿Bien? Y esto lo vivió Inglaterra. Y dijimos también que esto había generado a partir de un momento dado, pero no por condescendencia o por filantropía de los empresarios, sino que por luchas sociales, por organizaciones obreras que empezaron a exigir y a levantarse para que exigir un mejor trato, ¿no?, laboral, empezaron a evolucionar los salarios. Y los salarios empezaron a crecer en términos reales cada vez más. Entre 1830 y 1860 está absolutamente documentado que eso ya ocurrió. Y por otro lado está documentado que la expansión del empleo fue de tal magnitud que no se dio un fenómeno de ejército de reserva laboral que algunos como Marx habían pronosticado. Porque efectivamente era tan grande la dinámica expansiva de la economía inglesa que los empresarios no necesitaban realmente acudir a un ejército desempleado para mantener bajos los salarios. Y ya lo vimos porque no hubo desempleo y los salarios crecieron, lo que es muy coincidente. ¿Sí? Y por otro lado, nosotros vemos que ya a partir de 1830, pero especialmente 1860, en mediados del siglo XIX, las condiciones de vida, eh, si es que la vemos solamente a partir de la esfera de los salarios, comenzaron a mejorar. Ahora, ¿por qué decimos que los salarios indican una mejora en las condiciones de vida, aunque sea parcial? Porque indican y nunca, no hay que darle ni más protagonismo a los salarios que esto, pero tampoco hay que darles menos, no deja de ser importante. ¿Sí? De hecho, cuando el poder adquisitivo de las personas aumenta y logran consumir con sus salarios más productos y servicios, sus comportamientos cambian, sus opciones políticas cambian. ¿Mm? No por nada ganó este último presidente en Chile las elecciones del año 2018. Las ganó porque apeló a un conjunto de trabajadores chilenos que se sentían que habían prosperado y querían seguir prosperando. ¿Mm? A ellos les llamó esta clase media aspiracional, que ahora vemos que en realidad era una clase media que estaba a medio morir, siempre estuvo a medio morir saltando, cosa que quedó al desnudo ahora, desde 2018 hasta ahora. Entonces, sin embargo, como ustedes ven, puede ser tal el cambio de los comportamientos que la mayoría de los chilenos vota por una persona que tiene una opción claramente en favor de intereses, ¿no es cierto?, que no representan necesariamente esa mayoría de los trabajadores chilenos, ¿ya? Y vota porque siente que ese discurso apela a ellos en cuanto ellos se sienten, ¿sí?, con mayor capacidad adquisitiva. ¿Ya? Claro, entonces la capacidad de poder adquisitivo no es algo menor. La capacidad de consumo no es algo menor. Si la gente empieza a tener auto y a viajar, a consumir servicios de Internet, a tener contacto con otros países,
es unas condiciones de vida que están mejorando en términos reales. No es algo supuesto, no es algo subjetivo, es real. ¿Ok? Entonces, eso tiene una importancia enorme. Pero no es la única esfera. Los trabajadores ingleses sí que empezaron a adquirir productos que nunca sus padres y sus abuelos habían podido comprar, productos que adquirían libremente en el mercado. ¿M? Habíamos hablado la otra vez de algunos productos como, ¿no es cierto?, ropa, productos industriales de bajo valor, equipamiento doméstico para las casas, ¿m? Desde las cocinas, pasando por, ¿no es cierto?, por miles de herramientas y productos que ustedes pueden observar y que empiezan a decorar cada vez más el interior de los hogares de los trabajadores. ¿M? Ahora ya no se necesita ser rico para tener un reloj dentro de la casa. ¿Se fijan? Esas cosas empiezan a ocurrir. Entonces, claro que mejoran las condiciones materiales de vida, pero mejoran en cuanto a la capacidad de poder consumir más bienes y servicios. Y no necesariamente mejoran en todas las dimensiones de lo que hoy día llamamos condiciones de vida. Entonces hay que examinar entonces esas otras dimensiones. Entonces habíamos visto que efectivamente hay también un cambio en la expectativa de vida, eh, lo- pero aquí empezamos ya a darnos cuenta de que hay problemas, de que no todo está mejorando. Hay indicadores que están hablando de un deterioro. ¿Ya? Entonces, hay una mejora en los salarios en consumo, pero los indicadores biológicos que tenemos para esta época están hablando de un deterioro. ¿M? Y muestran que hubo un retraso significativo para que empezaran a percibirse señales de mejora. Por lo tanto, si en el ámbito de los salarios tenemos que en el caso de Inglaterra hay mejoras ya para la década de 1830, se requirió llegar a 1870, así, entre 40 y 50 años más, para que empezaran a notarse mejoras en los indicadores biológicos. Y también, ¿no es cierto?, esto se va a notar en la transición demográfica. Vamos a examinar ahora las mejoras de este tipo. Las que tienen más impacto en la expectativa de vida al nacer, ¿ya? Son las mejoras con cosas básicas, como por ejemplo sanitario, el acceso al alcantarillado, el agua potable, ¿m? Y en general la higiene al interior de las viviendas de la mayoría de las personas que son trabajadores. Si las viviendas de los trabajadores son cada día más sanas, digamos, si reciben luz, luz del sol, ¿m? Y aire, eso significa que ya es más difícil que se puedan ahí anidar enfermedades contagiosas, ¿no es cierto? Y otros males que terminaban castigándolos comúnmente. Entonces, vamos a ver un punto de quiebre primero para Inglaterra y Gales, que es el de 1871. Como ustedes ven, bastantes décadas después de que se empezó a notar un cambio en los salarios, por lo menos 4 décadas después, y observamos que en ese punto de quiebre, la expectativa de vida era de 41 años. O sea, estamos hablando de que antes la expectativa de vida era entre 30 y 35, o sea que hubo un salto importante. ¿Sí? Y por eso que podemos decir que también la revolución industrial, si bien comparado con los indicadores de los saltos que se pueden dar hoy, son modestos los saltos que se dieron en la revolución industrial, para lo que había antes, sí que fue un cambio abrupto. ¿Se fijan? Entonces hay que verlo con lo que había antes de ese momento y no compararlo con hoy. Es la comparación rigurosa que hay que hacer. ¿Mm? No con lo de hoy, sino que con lo que había antes. Entonces tenemos que, antes del punto de quiebre, el crecimiento que se daba en expectativa de vida alcanzaba una tasa, una velocidad anual de 3%. O sea, que cada año, ¿no es cierto?, mejoraba muy poquito la expectativa de vida al nacer. Sin embargo, después de ese año, que es 1871, la velocidad se cuadruplicó. ¿No? La expectativa de vida empezó a crecer a partir del año 1871 un 12% anual. Eso significa que, ¿no es cierto?, si tú vivías 41 años, ¿no?, en 1871, en 1872 ya debería estar viviendo unos 45 años. ¿Te fijas? O sea, el 10%. ¿No? O sea que la tasa fue aumentando de una manera, la velocidad a la cual crecía ese indicador. En Suecia, veamos lo que ocurre en Suecia. En 1875, la expectativa de vida era superior en Suecia, porque ellos tuvieron transiciones demográficas anteriores. Y un país que empezó a experimentar en distribución de la tierra, una serie de cosas, mejoras sociales, digamos, que tuvieron un impacto positivo en el ingreso y en la capacidad de consumo de la mayoría. Y vemos también que se cuadruplica, 4,6 a 17,2.
Estados Unidos, más tarde, en 1890, Estados Unidos va más atrasado, como ustedes saben, en su revolución industrial, pero ya después de la guerra de secesión se consolida. Tenemos que pasa de 3,3 a 19,9, o sea que también se multiplica de una manera muy importante, ¿no es cierto? En este caso casi por 3 por 6, claro, se sextuplica prácticamente el indicador, la tasa de crecimiento. Francia ocurre más o menos lo mismo, un poquito después. Japón, vemos ya en el siglo XX, Brasil, mucho, mucho más tiempo después, mediados del siglo XX, y India muy recientemente, ¿no? Y son indicadores de expectativa de vida que ya son los más recientes, por ejemplo. Ahora, en qué se refleja una mejora en expectativa de vida? Si la gente vive más, normalmente eso se materializa también en términos de renta. O sea, si la gente vive más, ahorra más, tiene acceso a más bienes, como ya vimos, ya tenía salarios que valían más, por lo tanto podía comprar más bienes y servicios, y por lo tanto empieza a planificar más. ¿Cuántos hijos quiere tener? ¿Cuántos? ¿Cuándo quiere tenerlos? Y por lo tanto la tasa de fecundidad cae. Como he dicho varias veces, la única forma de bajar la tasa de fecundidad es con prosperidad de la familia. Las familias no empiezan a reducir la cantidad de hijos hasta que ven que eso les conviene. ¿Bien? Entonces, ahí el punto de quiebre es 1830. Ahí tenemos que, ¿no es cierto?, cuando ya algunas familias tienen una mejora percibida en términos de capacidad de consumo, empiezan a planificar. Entonces ya no tienen 10 hijos, digamos 6 hijos, sino que van a tener 4, 3, 2. ¿Mm? Y tenemos que el año 1860, 1830, la tasa de fecundidad era de 6,6, la tasa total, pero después, ¿no es cierto?, va a empezar a declinar a una velocidad cada vez mayor. Si antes iba cayendo en un 0,5, ahora cae en un 1,3, lo que es mucho. O sea, casi se triplicó la velocidad a la que cae la fecundidad, el número de hijos que tiene una mujer durante su vida. En Inglaterra y Gales tenemos una situación más fuerte todavía porque se pasó de 0,3 a 1,7, o sea que la velocidad fue mucho mayor, la caída. En Francia tenemos que la caída también va de 0,1 a 0,9, o sea, se multiplicó por 9 prácticamente. Suecia se multiplica por 12. En Japón se multiplica por 30, por 5 veces por lo menos, ¿no? Brasil 0,436 y India, que es donde todavía observamos muchas dificultades para reducir la tasa de fecundidad, y fruto de eso son los crematorios que vemos hoy día en este momento, porque India tiene un enorme problema para reducir su tasa de fecundidad hasta hoy. ¿Bien? Y aquí entonces tenemos las visiones que yo les indicaba, ya de otros estudios posteriores que se han ido agregando acerca de los salarios. Si ya la disputa que hubo durante un tiempo entre los optimistas y los pesimistas, la zanjó hoy día bastante bien Hobsbawm, diciendo que tenían razón ambas partes, porque hasta 1830 ganaban los pesimistas y a partir de 1830 ganaban los optimistas. ¿Cierto? Es un poco la opinión de Hobsbawm en ese gran debate que hubo en los años 60, 70. Bueno, pero esto han aparecido más estudios. Entonces, el estudio de Linder y Williamson, a Peter Linder lo tuvimos aquí en Chile hace algunos años, un excelente investigador, tipo muy serio, a Jeffrey Williamson también. Ellos elaboraron un índice de salario, pero que yo todavía lo considero muy optimista, ¿no? Porque Williamson trabaja con unas metodologías que tienen sus problemas, digamos. Entonces, ellos sacaron un indicador de subida de salario que sitúa la subida un poco antes de 1830, ¿se fijan? Entonces ahí tenemos que los salarios, según Linder y Williamson, suben desde más o menos 1800, digamos, o sea, desde ahí, comienzo del siglo XIX. Claro, pero el problema es que ellos tomaron muy pocas ciudades, tomaron unos parámetros de canasta que no son los más indicados, ¿no? Entonces, ¿quién yo prefiero y sigo? Acá tengo el libro de Feinstein, que tengo un racito, un investigador mucho más aplicado y más riguroso científicamente es Feinstein. Y Feinstein elaboró un salario con metodología mucho más rigurosa, más ciudades, con más datos de mejor calidad, con metodología mejor. Y él encuentra efectivamente lo mismo que ya sabíamos antes. Se corrobora la tesis digamos, de Hobsbawm, en el sentido que los salarios empiezan a experimentar una mejora recién en la década de 1830 en adelante. Se observa.
Entonces, esto para Gran Bretaña. Entonces, yo creo que estos datos están corroborando lo que ya sabíamos, pero ahora lo tenemos mucho más consolidado, ¿no? Y ahora pasamos entonces a ver otros indicadores. Entonces, acá tenemos una tabla que yo extraje del manual que ustedes tienen, que la entregué de la Universidad Huerta de Cataluña, donde se observan, ¿no es cierto?, los distintos indicadores. Entonces, aquí tenemos el primer indicador, entre 1760 y 1850, que es el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, observamos, ¿qué es lo que observamos? Vamos columna por columna. Tenemos el paso del PIB per cápita de 1803, ¿no es cierto? Estos son seguramente, está indicado en dólares o en libras esterlinas por habitante para Inglaterra. ¿Ya? Se pasa a 2008, o sea que no se alcanza a duplicar, si ustedes se fijan, ¿no? O sea que entre 1760 y 1850 hay 90 años, pero no se alcanza a duplicar. ¿Ya? Pero así todo, como hemos dicho, la tasa de crecimiento no podemos compararla con las de hoy. Tenemos que verla con las que habían antes en todo el mundo. Y así todo es un salto importante de Producto Interno Bruto, y si lo divide uno con la población, igual es una subida importante. Nadie más subió tanto el ingreso per cápita en este periodo que Inglaterra. ¿Okay? Así que por lo tanto no hay que mirarlo a huevo, es un indicador importante que muestra una supuesta prosperidad general. Pero ahora vamos a ver en qué medida esa prosperidad general se traduce en bienestar para las mayorías. Entonces, lo primero que observamos, ahora tenemos ya varias veces hemos hablado de los salarios, que claramente, ¿no es cierto?, se observa una mejora sustantiva de los salarios ya a partir, ¿no es cierto?, por ahí entre 1820 y 1830. O sea, cuando nos pegamos un salto de 103 a 111, ¿sí?, ahí recién empezamos a ver una mejora ya más marcada, ¿no? Lo anterior no vemos una mejora importante. ¿Sí? Aquí no tenemos el dato, pero aquí 100, está todo esto está indexado, son llevados, todos estos números están llevados a 100 para hacerlo más fácil la lectura. De 100 a 103 casi no hay ningún cambio, ¿no? Pero en 103 a 111 ahí tenemos una mejora ya, ¿no? Y a partir de ahí se va consolidando y aquí ya el despegue entre 1830 y 1850 es mucho más marcado. Entonces 1830 viene a ser claramente el cambio de prosperidad en términos de salario y de poder adquisitivo de los trabajadores. Pero veamos lo que pasa con los otros indicadores. Veamos esperanza de vida, ¿no? Saltémonos al cuarto columna, que es esperanza de vida, y ahí observamos, ¿no es cierto?, que la esperanza de vida se vio una mejora significativa antes de 1830, ¿sí? Pero miren lo que empieza a ocurrir acá. Acá es algo raro. Entre 1780 y 1800 sube en 5 años la expectativa de vida, ¿sí? Pero entre 1800 y 1830 prácticamente hay un estático, no sube ni un punto. Se mantiene en 40, ¿sí? Y acá ocurre algo muy raro. Acá hay una caída. O sea, cae la expectativa de vida. La gente entre 1830 y 1850 empezó a vivir menos. Pasó a vivir de 40 años a 39 años. O sea, que aquí ocurrió algo dramático, algo muy, muy, muy fuerte. ¿Esto qué está indicando en primer lugar? Entonces, que la gran mayoría de la población inglesa no se benefició de esta prosperidad que indica el PIB per cápita, ni siquiera cuando empezó la mejora sustantiva de los salarios reales, tampoco se benefició, porque justo cuando estaban subiendo los salarios reales, la gente cayó su esperanza de vida. Imagínense que aquí subió, ¿en cuánto suben los salarios reales? Suben en prácticamente 20 puntos, y aquí cae la esperanza de vida. O sea, y esto es rarísimo, porque uno dice, ya, pero los salarios están subiendo, la gente puede consumir más cosas, tiene más cosas que puede comprar, pero vive menos. O sea que, ¿entiende lo que ocurre ahí? Ahí está ocurriendo algo muy, muy extraño, algo muy, muy, muy paradójico. Pero veamos si eso se refleja en otros indicadores. En el caso de la alfabetización, por el contrario, lo que vemos es una mejora prácticamente permanente. 48-49, 49-52, 52-54, 54-57, 57-61. O sea que aumenta la cantidad de escuelas primarias sobre todo y aumenta el porcentaje de personas alfabetas que saben leer y escribir en Inglaterra. Se fijan que eso como, funciona como en otro mundo. Son tres mundos que están funcionando desconectados. El mundo de los ingresos, que están en las dos primeras columnas, el mundo de los indicadores biológicos, que es la tercera y cuarta, y el mundo, tercera, cuarta y quinta, y el mundo de la educación, que está funcionando en una tercera dimensión, que anda en otra, digamos, totalmente despegada. Entonces, mientras el primer indicador anda, los dos primeros indicadores andan muy bien, los biológicos andan muy mal, están empeorando, los de alfabetización y escolarización andan también, en general, bien. Entonces, escolarización. Tenemos que la cantidad de niños que nosotros matriculados a las escuelas inglesas, digamos, primarias,
va aumentando también de forma casi ininterrumpida. Entonces, por el lado educacional, todo bueno. Por el lado de los ingresos, en general, bien para el país, bien para la mayoría de los trabajadores a partir de 1830, y vemos que en esperanza de vida hay algo muy raro, una caída de los años de vida de la población. Veamos cómo eso se consolida con otros indicadores biológicos. Profe, Entonces tenemos, sí, Catalina, eh, ¿se bien había alfabetización, los niños igual entraron a trabajar jóvenes o ya habían políticas que regularan el trabajo infantil? ese es uno de los ¿cómo se le llama? Puntos, puntos ciegos. Efectivamente, Catalina, tú vas en la dirección correcta. Cuando uno mete ese indicador, ya no es tan idílico y tan bueno lo que ocurre en el mundo de los salarios. No hay todavía regulaciones laborales que impidan el trabajo infantil. Es un punto negro. ¿Mm? Y eso es lo que está haciendo caer, como vamos a ver, los indicadores biológicos también. Paulina quería decir algo. Por favor, Paulina. Ya, profe. Ah, no, yo le hablé recién, Paulina. Ah, tú hablaste recién, yo Sí, pensé. yo le pregunté. Perfecto, Paulina. Muchas gracias por la Profe, intervención. Gracias por la respuesta. Entonces, profe, ahora Catalina le quiere decir algo. dale, Catalina. Yo, em, me pasa que los indicadores biológicos Ujú, tiendo a pensar que no son indicadores muy buenos para medir estos temas, porque, por ejemplo, en cuanto a la esperanza de vida, ujú. no es que un año uno gana un salario y inmediatamente aumenta los años que uno vive, sino siento que estos indicadores son más a largo plazo. Por ejemplo, aumenta el salario, la alimentación mejora y la esperanza de vida, no sé, se ve en la generación de los que en ese momento eran niños, por lo tanto, gracias al salario se alimentan mejor, por lo tanto la esperanza de vida aumenta, ¿no? Se va a No sé demorar si un la poco en mejorar, dices, claro. Claro, no Hay creo que la desfases, esperanza de vida sea inmediata, no sé si refleje inmediatamente el bienestar, al igual que la estatura, no es como que sí, aumenta el salario y uno aumenta de estatura. sin duda, es así. Operan en velocidades distintas. Pero lo que no puede pasar es que si hay una mejora sustantiva en todos los indicadores, digamos, de ingreso, ¿ya? Eh, haya una caída de la esperanza de vida. Porque es muy difícil, como tú dices, siguiendo tu lógica, que tiene que pasar algo muy grave para que caiga la expectativa de vida. Porque se demora te deja, si algo impacta la expectativa de vida, tiene que ser tan fuerte que a pesar de que hay un desfase, y eso debiera demorarse, ¿m? Ya entre 1830 y 1850 se detecta una caída, o sea, en esos 20 años ya se detecta una caída, la gente vive menos. Entonces tiene que estar pasando algo muy, muy grave para que, ¿no es cierto?, como tú dices, llegue a manifestarse en un cambio. ¿M? Un cambio. Ahora, ese cambio no es tendencial, vamos a ver si después se vuelve a recuperar la expectativa de vida, pero efectivamente, siguiendo tu lógica, opera en otra velocidad. ¿M? Ahora, vamos a explicar entonces, eh, justamente porque ustedes, no, sus acotaciones exigen, ¿no es cierto?, ir profundizando y siendo más rigurosos, ¿qué es lo que impactó en la caída de la esperanza de vida? Entonces tenemos que un indicador que también ayuda a entender ¿m? Qué es lo que llevó a se ve como pequeña caída de la esperanza de vida, pero es muy raro que se detecte un retroceso en la caída de vida, en la esperanza de vida. Tiene que ser algo muy fuerte para que todo, porque la tendencia, como dice Catalina o Paulina, ¿no? Es que esta tendencia se consolide y se siga proyectando. Y tiene que ser algo muy fuerte para que haya una inflexión, un cambio. Entonces, veamos lo que ocurre con la mortalidad infantil. Y eso también nos puede quizás ayudar. La mortalidad infantil vemos que va cayendo, ¿no? 173, 173, 45, pero ahí, miren lo que ocurre. Va cayendo en general, pero aquí vuelve a subir, entre 145 y 154. ¿Se fijan? Sube la mortalidad infantil. Y ahí vuelve a caer, y aquí vuelve a subir. O sea que aquí lo que tenemos es algo así, una oscilación, ¿sí? Unas curvitas así, onduladas. Entonces, eso no debería ocurrir. Debiera haber un fenómeno sostenido de caída en la mortalidad infantil. Entonces, lo que nos está indicando es que quizás la cantidad de niños que están muriendo en ciertos momentos está impactando la media de mortalidad general, y eso es lo que está llevando a la baja al final de la
expectativa de vida. ¿Tiene algo esto de posibilidades? ¿Es así? Es así. O sea, si nosotros, ¿cómo se calcula la esperanza de vida? La esperanza de vida se calcula con tablas de mortalidad, donde se considera cuántas personas mueren año a año en cada una de las generaciones de personas divididas por la edad, entre 1 y 5, de 1 a 5 años. Entonces tienen de 1 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Así. Eso lo usan la AFP también para calcular cuánto es la sobrevida de las personas. Entonces, con esas tablas de mortalidad, tú sacas una media. Entonces, supongamos que tiene 10 categorías de edad, ¿ya? Y hay una categoría de edad, hay ciertas categorías donde la mortalidad es muy pronunciada. Entonces, a pesar de que en otras categorías de edad la mortalidad sea muy pequeña, el hecho de que algunas tengan una mortalidad tan fuerte y la mayor parte de la población esté en esas categorías, porque la mayor parte de la población no está distribuida uniformemente, ¿no? Entonces hay menos viejos y hay muchos jóvenes y niños. Entonces, ¿qué pasa si la mortalidad entre los niños es muy alta? Si la mortalidad entre los niños es muy alta, eso puede generar, en términos ponderados, la presencia de esa mortalidad puede tirar para abajo la media. Entonces, si la mortalidad del segmento, por ejemplo, entre 30 y 40 años es de, qué sé yo, de 50 años, el hecho de que se muera la mitad de los niños antes de cumplir 2 años, eso arrastra la media para abajo. ¿Se fijan? Entonces la expectativa de vida termina siendo la media ponderada de todas las mortalidades de todos los segmentos etarios. Entonces eso es lo que está llevando a la baja. Y hoy día funciona así. Funciona así. Entonces, claro, hoy día hay otros fenómenos demográficos. Pero entonces lo que ocurría es que la mortalidad infantil estaba siendo muy alta. Y no solo la mortalidad infantil, como vamos a ver, pero la mortalidad infantil era la que más daño estaba observando. ¿Por qué se producía tanta mortalidad infantil? Bueno, porque los niños morían mucho antes de cumplir el primer año de edad, ¿ya? Por condiciones básicamente sanitarias, de higiene, y también por otras cosas que empeoraban. Por ejemplo, el trabajo femenino. Las mujeres trabajaban embarazadas. Entonces, hoy día los estudios, por ejemplo, justamente de Peter Linder y de otros, ¿no? Han demostrado lo siguiente. La base genética que tenemos nosotros, que la carga genética que trae cada ser humano, tiene un efecto a lo largo de toda la vida en términos por ejemplo, nuestra capacidad cerebral, nuestro coeficiente intelectual y también en la estatura. Como el doctor Monkever y los estudios del INTA han probado, un niño, por ejemplo, que fue muy mal alimentado en la gestación, porque la madre se alimentaba mal y se enfermaba mucho, ese niño probablemente que va a ser desnutrido va a desarrollar un vocabulario no mayor a 500 palabras, va a tener un coeficiente intelectual mucho más bajo que la media y no va a poder estudiar y adquirir ciertos aprendizajes que son fundamentales. Es así. O sea, un niño mal alimentado va directo a ser un niño, un adulto pobre, si es que sobrevive. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por un lado, trabajo infantil, durante el periodo que va de 1780 a 1830, los niños trabajaban y eran sobreexplotados en las minas, como vieron ustedes en la película Dines, en todas partes, jornadas de trabajo agotadoras. Los niños morían a veces en el trabajo, morían de agotamiento, morían porque sus cuerpos no están en condiciones de eso. Y luego las madres, que vivían en las ciudades básicamente ahora, que su familia habían sido campesinas, pero ahora eran familias de trabajadores urbanos, obreros, vivían en condiciones tan complejas en términos sanitarios y en términos de alimentación, que muchas de ellas, ¿no es cierto?, si es que llegaban al momento del parto, llegaban en condiciones tan malas que muchas de ellas morían después del parto o durante el parto. Y luego, ¿no es cierto?, después, muchos de esos niños nacían ya con problemas de desnutrición desde el feto, digamos, del momento que estaban en gestación, y luego los que sobrevivían al parto, ¿no es cierto?, recibían una alimentación pésima durante su primer año y estaban expuestos a enfermedades permanentes, ¿no es cierto?, que los atacaban en sus hogares, que en el fondo también estaban, mostraban un deterioro muy importante de las condiciones de higiene, de lo que habían sido sus condiciones de vida en el campo. Entonces, exploremos esto también, porque esto requiere explicación, ¿ya? Porque esto lo vamos a ver después en Chile a comienzos del siglo XX.
¿no? Este fenómeno se va a repetir en todo el mundo, ¿no? En la medida que estas dinámicas se van concatenando en distintos tiempos en cada sociedad. Entonces, a Chile van a llegar con un siglo de retraso, como como a toda América Latina. Pero esto comenzó en Inglaterra, después se fue repitiendo en todas partes. Entonces, lo que tenemos básicamente es el problema siguiente. Tenemos una urbanización muy abrupta, muy intensa, mucha gente que era campesina, que perdió sus tierras, ya vimos los fenómenos que llevaron a perderla muchos de ellos. La misma modernización significó expulsión de una población campesina muy importante. Esta gente llega a ciudades que están creciendo de una manera muy intensa, ¿ya? En esta fecha ya Londres ya debe haber tenido 1 millón de habitantes, ¿ya? Por ejemplo, Manchester, Birmingham, digamos las grandes Liverpool, las grandes capitales textiles de Inglaterra, empezaron a agrupar cientos de miles de personas. Entonces, claro, ¿cuál es el equipamiento urbano? El equipamiento urbano era cero, o sea, no había alcantarillado, no había agua potable, digamos, con sistemas modernos, no habían viviendas espaciosas, con luz natural, con aire, ni siquiera para los que vivían antes de que llegaran estas grandes oleadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta gente se va a hacinar, así como se hacinaron los trabajadores latinoamericanos en grandes cinturones de pobreza a lo largo del siglo XX, ¿no? ¿Mm? En poblaciones callampa, villas miserias, todas tienen nombres distintos, pero eran lo mismo, ¿no? Se fueron hacinando y se hacinaron en condiciones de extrema precariedad, en habitaciones oscuras, donde no circulaba aire, donde no llegaba el sol, donde podían proliferar todo tipo de enfermedades. Y, por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con la alimentación? La alimentación que tenían estas personas cuando vivían en el campo, a pesar de que no tenían acceso a bienes de consumo como empezaron a tenerlos cuando empezaron a percibir salarios, ¿no? Y estos salarios empezaron a crecer. Sin embargo, ellos tenían acceso a una mayor variedad de alimentos. Podían acceder a los 4 grupos alimenticios, ¿no es cierto? A las carnes, a los carbohidratos, a los aceites, a los huevos, a las frutas y verduras. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegan a las ciudades, se va a dar la paradoja que ahora con esos sueldos que están subiendo, 1830, pueden adquirir cigarrillos, productos industriales, ¿m? Pero el problema es que su alimentación se concentró, se redujo en términos de calidad. ¿Se fijan? Entonces ahora menos carne, menos huevos, menos vitamina, menos proteína, más hidratos de carbono, más hidratos de carbono. ¿Se fijan? Una alimentación empobrecida. Y por otro lado, en condiciones de higiene absolutamente nefastas, sin alcantarillado. Ustedes lo han visto en las fotografías, en los conventillos en Chile a comienzos de siglo. Eso mismo se daba en Londres un siglo antes, en 1830. Entonces, teníamos las fecas, los desechos humanos, transitando por zanjas donde los niños jugaban, los niños metiéndose el dedo a la boca con todas esas cosas. No había agua potable en cañería que iba al interior de los hogares, había un grifo normalmente y la gente sacaba todo de ahí. La gente tiraba los desechos también del lavado y todo a un patio. Eso era así. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Todos esos males se multiplican y estos trabajadores empiezan a vivir en condiciones pésimas, pésimas, pésimas de alimentación y de salud, básicamente. Y esto es lo que lleva, más las labores de trabajo que no tenían protección alguna, no habían leyes que impidieran el trabajo infantil, no había leyes que impidieran la sobrecarga laboral, la gente la obligaban a trabajar por más de 12 horas, o sea, habían turnos que duraban 15 horas sin ningún problema, ¿verdad? Entonces no había una jornada laboral de 8 horas, no existía nada de eso. No había sindicatos permitidos, eran ilegales. Entonces estaban todas las condiciones para que la gran mayoría de los trabajadores que se asentaban en la ciudad empezaran a experimentar un deterioro muy, muy fuerte de sus otras condiciones de vida que no eran los salarios. ¿Fíjate? Entonces, si bien sus salarios empezaron a mejorar después que ellos dieron la pelea, también por su vida, ¿ya? Y porque el mercado se expandió, necesitaba trabajadores y los empresarios empezaron a pelearse por los trabajadores, entonces se vieron obligados, digamos, a contrario censo de lo que dicen ahora los empresarios, algunos empresarios prehistóricos chilenos, no se quejaron por pagarles más, les pagaron más. Si querían retener a los trabajadores, tenían que pagarles más. Entonces los salarios empezaron a subir. Pero si bien eso mejoró, las condiciones que
de vida que tenían en las ciudades que recibieron a estos trabajadores eran horrorosas, horrorosas. Y eso llevó entonces a la proliferación de todo tipo de enfermedades contagiosas, enfermedades laborales, asma, qué sé yo, todas las enfermedades que tienen que ver con los pulmones, los trabajadores, la minería, eh, tuberculosis por hacinamiento, por humedad, ¿se fijan? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los niños son los que pagan más el pato, porque los niños mueren por tifus, las enfermedades infecciosas básicamente por la caca, digamos, por todos los contaminantes que están ahí, está la basura, ¿ya? Entonces tenemos el tifus, tenemos la fiebre tifoidea, tenemos la disentería, la diarrea, o sea, miles de enfermedades, digamos, el cólera, todas esas enfermedades que hoy día están en el mundo, digamos, menos pobre, digamos, están prácticamente erradicadas, en ese tiempo se cebaron sobre los niños. Y los niños eran los que morían, y morían como moscas. ¿Verdad? En Chile las cifras de mortalidad infantil a comienzos del siglo XX son espantosas, son de las más altas del mundo. Y esto ocurrió en Inglaterra, pero ocurrió un siglo antes, prácticamente, ¿se fijan? Entre 1830 y 1870. ¿Y esto en qué se refleja finalmente? En un indicador que recoge todo este agravamiento de las condiciones biológicas de vida es la estatura. La estatura es probablemente el repositorio de todo lo que ocurra en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de las enfermedades, recoge la mortalidad infantil y también termina por incorporar de algún modo la esperanza de vida. Veamos lo que pasó con la estatura. La estatura es la mejor síntesis de los indicadores biológicos. Entonces aquí tenemos, miren lo que ocurre con la estatura. Los ingleses en promedio, los y las inglesas, ¿no? Medían 1,70 m hacia el comienzo de este periodo. Miren lo que empieza a ocurrir, ¿sí? Y cómo terminamos este casi siglo de tiempo, ¿no? De 1,70 m llegan a medir 1,60 m. O sea, es espantosa la caída de la estatura. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible si los salarios están subiendo? El PIB está subiendo, ¿sí? La alfabetización, la escolarización están mejorando. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, porque los indicadores biológicos eran pésimos. Entonces, los indicadores biológicos llevaron a que los ingleses, en vez de aumentar su estatura, la fueran disminuyendo, ¿sí? Y esto se repite en Gales, se repite en Escocia, se repite en Irlanda. Y después, cada vez que estos fenómenos se radiquen en el continente europeo, y un siglo después en América Latina, van a producir exactamente lo mismo. Los trabajos de Manuel Llorca y otros colegas para Chile están hablando de una caída de la estatura desde la mitad del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX. Y la estatura se viene a recuperar entre los años 30 y los años, digamos, hasta ahora, prácticamente. La estatura empieza a crecer. En los últimos 20, 30 años Chile ha subido 12 centímetros de estatura. Impresionante, ¿ya? Pero durante el periodo de la dictadura, al parecer se detuvo un rato, ¿ya? Y en el periodo más malo, como les digo, de fines del siglo XIX, comienzo del XX, ahí la estatura en Chile se estancó o incluso cayó. ¿Se fijan? Entonces, eso está indicando un empeoramiento social horrible. Ahora, ¿cómo se calcula la estatura? La estatura normalmente se calcula a partir de datos de fuentes de, 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 de los militares, del reclutamiento militar, porque son las que toman un mayor número de personas. Y cuando en Chile en 1900 llegan es la ley de reclutamiento universal, obligatorio, ahí llegan jóvenes, ¿no es cierto?, de 18 años, de todas partes de Chile, normalmente de los grupos, ¿no es cierto?, más clases medias bajas y sectores populares, que son los únicos que no tienen dinero para sacarse el servicio, ¿no es cierto? Y ellos llegan con 18 años con una estatura baja, más baja de la normal, ¿te fijas? Ahora, ¿de qué nos habla ese dato de 1900, cuando comienza a tomarse la estatura de los reclutas? Nos habla de lo que ocurrió hace 18 años atrás. ¿Y cómo eran las condiciones de vida cuando ese chico que ahora llega a ese servicio militar en 1900 nació hacia 1882? Entonces nos habla de 1882. La estatura que él tiene, que es mala, en 1900, nos dice que su primer año de vida estuvo muy sujeto a problemas de alimentación y de salud, básicamente, como también de su madre. Su madre también se alimentó mal y también sufrió muchas enfermedades. Y eso llevó a que cuando llegó a reclutarse 18 años después, tenía una estatura más baja,
¿Sí? Eso es. Entonces, eso también lo podemos comparar con otros indicadores, como el de esperanza de vida en distintas localidades. Y acá, fíjense que esto concuerda bastante lo que hemos dicho, cuando uno compara distritos rurales con distritos urbanos. Entonces, miren lo que observamos en esperanza de vida en un mismo año, 1841. Estos estudios son de Ford. Y lo que vemos acá es que si el promedio general de esperanza de vida era 41 años, ¿sí? En el año 1841, ¿no es cierto? El promedio general, la media aritmética, miren la variación que hay. O sea, Manchester, que es una ciudad absolutamente industrializada, textil, es la reina del textil, es donde se dan estas novelas una de las novelas que les pasé de familia, se sitúa en Manchester. Y hay una escritora, una mujer la que está escribiendo, de las condiciones de vida de los trabajadores. Miren las condiciones de vida. ¿En qué se refleja? Una esperanza de vida de 25,3 años. En el año 41, los que vivían ahí, la gran mayoría de las personas que vivían en Manchester, no podían aspirar a vivir más que eso, sumando todos los niños que se mueren a corta edad. ¿Se fijan? En cambio, si tú vivías en una zona rural, como en Surrey, ¿sí? Podías aspirar a vivir 45,1. ¿Sí? Entonces, depende mucho del lugar a donde te tocó la mala suerte o la buena suerte de llegar. Si llegaste a una zona más rural, digamos, o te quedaste en una zona rural, te alimentaste mejor, te enfermaste menos, tu madre se alimentó mejor, se enfermó menos, por lo tanto, te tocó vivir más. Si llegaste a una zona llena de campamentos, prácticamente, ¿no? De trabajadores hacinados con su familia, donde el agua y la porquería circula por las calles, donde vivienda oscura, donde la gente se alimenta muy mal, bueno, la expectativa de vida es otra ciudad industrial, Liverpool, miren Liverpool, la ciudad de los Beatles, ¿sí? Miren la esperanza de vida de Liverpool, en 1841. Miren la esperanza de vida de la capital de Escocia, de Glasgow, ¿sí? O sea, 27 años, ¿sí? Una cosa espantosa, ¿no? Y luego Londres mejora, ¿sí? Londres le pega un salto. Ahora, ¿por qué? Porque en Londres es mucho más variado. No es un campamento de trabajadores textiles industrial. Hay clases medias, hay grupos que viven mejor, ¿sí? Y ahí está la elite, sin duda, de Inglaterra. Ahí están los que viven en mejores condiciones. Y por lo tanto, la media tiende a mejorar bastante. Pero fíjense que extraño. La gente, la mayor parte de la gente vive mejor si es en un distrito campesino, rural, digamos, que si vive en Londres. ¿Mm? ¿Qué les indica eso a ustedes? ¿Mm? Bien, y aquí también otro indicador que se ha dado que hay que tenerlo en cuenta y para el momento de hacer un diagnóstico riguroso de si hubo una mejora general o un deterioro, es, si bien los salarios subieron, ¿ya? Hay que ver también que demoró mucho tiempo para que cayera el número de horas trabajadas. O sea, lo que ocurrió normalmente es que los salarios subían, pero también subía el número de horas trabajadas. Entonces, ¿cuándo es que tenemos que reportar una mejora real? Es cuando suben los salarios, pero al mismo tiempo están cayendo las horas trabajadas. ¿Cuándo observamos esto? Lo observamos, como ustedes ven acá, entre 1800, nuevamente, entre 1830, ¿no es cierto? Y 1850, 1860. Aquí vemos que hubo una caída en las horas trabajadas. Claro, porque antes se trabajaba mucho más, como les digo, de 10 horas al día, se trabaja 12 horas y más. En cambio, cuando los trabajadores logran conquistar, no sé, que se disminuye la jornada de trabajo, ¿no? Menos agotadora, y ahí suben los salarios, ahí estamos viendo que efectivamente la mejora se compatibiliza. Pero eso significa entonces que si bien en algunos lugares los salarios pudieron haber subido antes, ¿se fijan? Eso no sirvió de nada porque en el fondo esos salarios subían porque la gente la estaban haciendo trabajar más. ¿Se entiende? Entonces siempre hay que tener a mano esos dos indicadores para ver si están funcionando a la par. Debieran tener una conversación, digamos, virtuosa, o si están teniendo más bien una conversación perversa. ¿Bien? Entonces, conclusiones. A ver cuánto tiempo nos queda. Tenemos que, en general, detectamos mejoras en algunos ámbitos, pero también detectamos serios deterioros para la mayor parte de la población y durante un tiempo no despreciable. ¿Ya? Cuando empezamos a ver que en general los indicadores de condiciones de vida mejoran para todos los indicadores, ya no solo los salarios, sino que también la estatura, la expectativa de vida. Para eso tenemos que hablar de fines del siglo XIX, comienzo del XX. Es decir, la mayor parte de los ingleses empieza a mejorar sus condiciones reales de vida en una fecha mucho más tardía.
¿Tiene que ver eso con la mayor participación y las mayores presiones que empezaron a surgir de los trabajadores organizados? Sin duda, sin duda. Si los trabajadores, si las masas explotadas no se hubieran organizado, ¿no? Y no hubieran exigido derechos políticos, derechos laborales, ¿no? Mejores contratos, no se habría producido ninguna mejora. Eso tenganlo absolutamente claro. Nada, nada se obtuvo por gracia de los empresarios. Nada. Se obtuvo por presiones, por luchas. Entonces, esto hay que decirlo. Porque no es que el capitalismo, digamos, por gracia, por filantropía, empezó a, ¿no es cierto?, a caminar hacia mejores contratos, hacia mejores condiciones laborales, etc. No, no. Esto fue mediante presiones, mediante luchas que ustedes van a ver en debate en el Parlamento. Y esto fue apoyado por el surgimiento en el Parlamento inglés de grupos que, como los laboristas, que el Partido del Trabajo, ¿no?, se empezaron a sentir identificados con la causa de los trabajadores. Y por lo tanto, ellos empezaron a representar los derechos y las demandas de los trabajadores. El Partido Laborista, entonces, surge como un partido fuerte, ya a fines del último cuarto del siglo XIX, y ellos son los que lideran las grandes transformaciones sociales en procura de la mejora de las condiciones de vida. Por lo tanto, todas estas mejoras que hemos visto hasta ahora hay que verlas a muchas escalas y con una lupa, con varias lupas de distinto tamaño. ¿Sí? Entonces, efectivamente, se dan bienestar por el lado de que la gente se puede desplazar más, los nuevos medios de transporte, hay mayores salarios a partir del momento, la gente puede consumir y llegar a distintos servicios, ¿no es cierto? Disminuye las muertes, va mejorando la expectativa de vida, ¿ya? Las hambrunas van desapareciendo en el mundo, ¿sí? Lugares que la gente se muere por millones de hambre porque no tiene producción suficiente interna de alimentos, cada vez eso se da menos porque eso se puede suplir trayendo alimentos de otros lugares. ¿Sí? Entonces, esto de los transportes y el comercio ayuda a reducir esas hambrunas bíblicas, digamos, que existían antes, ya van desapareciendo. ¿Sí? Pero, y también hay cierto avance en los espacios de la participación política, ¿no? Y por el lado educacional. Pero todo esto, como les digo, es fruto de tensión, de conflicto, de presiones entre grupos y fuerzas que son conservadoras o ultraconservadoras y grupos que son progresistas y que apoyan las demandas que van surgiendo desde el mundo de los trabajadores y de unas nacientes clases medias que todavía son muy débiles, pero que ya están empezando a manifestarse. Acá vemos, por ejemplo, un cambio, digamos, en términos de avance educacional, y por ejemplo, en la tabla de la derecha, observamos justamente cuando comienza a darse, ¿no es cierto?, un aumento, un alza en la tasa de alfabetización por países, y observamos que, por ejemplo, Alemania, hacia 1830, ¿no es cierto?, la población que está en edad escolar matriculada en escuela, ya es del 77%, ¿no es cierto?, por ciento de los niños que debieran estar en las escuelas. Ahora, ¿cuándo se produce el cambio? Alrededor de 1850. ¿Sí? O sea, antes de eso, la velocidad a la cual crecía la alfabetización era mucho más baja. Y cuando llega, ¿no es cierto?, a casi el 100%, que alrededor de 1950. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ya prácticamente todos los niños en edad escolar están matriculados. En Escandinavia, si ustedes se fijan, hacia 1830 estaba detrás de Alemania. Pero Escandinavia sufre un sinnúmero de reformas muy importantes. Cuando hablamos de Escandinavia hablamos de Dinamarca, de Suecia, básicamente, después Noruega, un país que venía mucho más atrás, que era mucho más pobre, y ya más recientemente Finlandia. Esos son los 4 países escandinavos. Entonces ahí tenemos que ellos venían muy atrás, pero mejoraron mucho en el siglo ya XX, a fines del siglo XIX. Estados Unidos estaba más atrás incluso que Alemania y Escandinavia en materia de matrícula primaria, pero también va muy rápido, ya desde fin del 19. Inglaterra estaba incluso debajo de Inglaterra, o sea, perdón, Inglaterra estaba debajo incluso de Estados Unidos. Por eso que les pasé también la novela de Dickens, ¿no? Para que vean ustedes ahí la cantidad de niños que no estaban estudiando en la escuela. ¿Y por qué no había matrícula creciendo suficientemente en Inglaterra? Porque el sistema era estaba todo privatizado. El Estado no tenía ningún papel ahí. ¿Sí? Entonces, era la caridad, ¿sí?, era la caridad y era la filantropía. Por lo tanto, no había un sistema público escolar que creciera lo suficientemente rápido para acoger a estos niños y brindarles educación.
Entonces van muy atrás los ingleses. Eso también habla muy mal de Inglaterra, para ustedes vean, ¿se fijan? Explica también esta disociación entre salario, PIB y el resto de los indicadores. Pero también va mejorando justamente por las tensiones sociales que se van viviendo en Inglaterra, las luchas del cartismo y después las peleas contra las leyes Core Law y las luchas que encabezan los laboristas y otros grupos socialistas o semisocialistas, socialdemócratas, perdón. Francia va más atrás incluso, pero también se repone. Japón mucho más atrás. Italia incluso aún más atrás, hacia 1830. ¿Se fijan? Italia incluso hacia 1850 tenía cifras de alfabetización bajísima, 22%. ¿No? Rusia, para qué hablar, o sea, Rusia era una cosa, era el tercer mundo, Rusia, ¿no? Hacia 1830. ¿No? Brasil no muy distinto, y India también. ¿Se fijan? Eso se fijan para que ustedes vean las velocidades que están teniendo estos procesos, que están muy vinculados a las luchas políticas. Recuerden que también las élites no quieren gastar en educación, porque significa tener que cobrarse más impuestos. Porque ¿quiénes pagan los impuestos? O tú se los cobras al comercio o se los cobras a las mayores rentas. Como las élites no quieren cobrarse impuestos, ¿sí?, a las mayores rentas, patean todo lo que pueden, el incremento del gasto fiscal en materia escolar. ¿Para qué gastar dinero educando a esta gente que es bruta? Ese va a ser el argumento en casi todo el mundo de las élites conservadoras. Y en el ámbito de la participación política, esto va mucho, pero mucho más lento todavía. Como ustedes observan ahí, ¿no es cierto? Si uno considera un indicador muy básico que lo hace William Easterlin, que es darle como un puntaje, ¿no? El máximo, donde máximo es 1 de participación y el mínimo es 0, ¿no es cierto? Él dice, ¿no es cierto?, que el único país donde había un importante grado de participación política entre 1820 y 1829 era Inglaterra. Estados Unidos también estaba ahí, ¿no? Pero eso suponiendo, llegando a ese 1 con el hecho de que hubieran varios partidos, que esos partidos representaran no solo una élite, sino que representaran a otros grupos. Eso existía en Reino Unido y también existía en Estados Unidos, eso es cierto. O sea, los partidos no solamente representaban a la élite, y gracias a eso ellos pudieron tener transformaciones más tempranas. Pero Francia, por ejemplo, tenía menos participación política. Entonces les explica ahí los miserables, las barricadas de París, están ahí, no tienen mucho que ver con eso. Es más tardío, la democratización tiene que ver con las repúblicas que van expandiendo en los periodos republicanos y las luchas que todavía tienen que dar para salir de los experimentos monárquicos, de los periodos de autoritarismo como el de Napoleón III, ¿no? Entonces, todo eso unido. Suecia también va más atrás. Japón, para qué hablar, o sea, en 1820, cero participación democrática, ¿no? Pero ya hacia 1950, 1959, se fijan, después de la Segunda Guerra, los que estaban muy atrás ya están todos alcanzando esos mínimos de participación. O sea, que hay una rotación del poder, que haya varios partidos, un sistema multipartidista, que esos partidos representen no solo a la élite, sino a un sector más amplio de la población. Brasil, como ustedes ven, 0,3, o sea, de la nada, también supuestamente cumpliendo esos requisitos ya en el siglo XX, etcétera, etcétera. En el caso, eso por el lado del legislativo, es decir, que hay un partido variado que componen el Congreso, el Poder Legislativo. Ahora, por el lado legislativo, ¿cuántas personas votan, por ejemplo? Que es un indicador que se toma para ver, ¿no es cierto?, qué tan democrático es el sistema, por el lado de la elección del presidente o del primer ministro. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, que todos los países hace mucho eran extremadamente poco participativos, salvo Estados Unidos, que tiene un 0,9, que había más gente que podía votar para elegir presidente, digamos, pero todos los otros países prácticamente en cero, digamos, incluyendo Reino Unido. Por lo tanto, si ustedes observan, la democracia como la entendemos hoy en día, digamos, el derecho a que los ciudadanos en su mayoría puedan participar eligiendo a sus gobernantes, es algo muy reciente, muy reciente. Estamos hablando de mediados del siglo XX, digamos, que después de la Segunda Guerra Mundial, que este derecho se expande por lo menos a este puñado de países que aparecen ahí, pero todavía no llega a muchos países hasta hoy, ¿no? Como saber. Hay lugares en el mundo que todavía la mayoría de la población no tiene derecho a elegir a su gobernante. Ni siquiera eso, ¿no? Bien, y ahí entonces tenemos las cifras de divergencia que habíamos mostrado antes, ahora están un poquito más desagregadas. Entonces ahí tenemos como los países que encabezan justamente esta transformación
son los que están teniendo también mayor ingreso por persona, ¿no? Y los países que están abajo son los países que van más atrás en todos estos cambios económicos y en las estructuras sociales, políticas y en las condiciones de vida. Catalín, ¿tú querías decir algo, por favor? Dale. ¿No? ¿Me equivoqué? Bueno, sigo entonces. Ahora termino con esto. A ver cuánto tiempo tenemos. 13:06 días. Yo creo que acá podemos terminar con esto. Hay una teoría muy interesante que se le llama la curva de Kuznets. Es un economista norteamericano que ganó el premio Nobel por ahí por fines de los 50, comienzo de los 60 en economía. En realidad no hay Nobel de economía, pero le llaman Nobel de economía, no, usted sabe. Bueno, pero es un tipo que se le ocurrió una idea interesante. Pero los resultados que él tiene, sus conclusiones, hoy día están siendo muy discutidas porque dicen que no funciona, la mayor parte de la gente dice que no funciona. Pero yo diría que hay que ser más cuidadoso y ver cuándo puede funcionar y cuándo no va a funcionar. O sea, vamos a ver. ¿Qué hizo él? Él tomó el comportamiento de la economía desarrollada, por decirlo así, más o menos desde los años 50 hasta los 60. Estudió eso. Entonces, metió en una licuadora los datos de ingresos per cápita, que lo tenemos graficado acá en la línea horizontal, en el eje horizontal, y los datos de desigualdad, de inequality, los metió en el eje vertical. ¿Ok? La idea de él, ¿cuál era? Era ver si había paralelismo, si más crecía el ingreso per cápita, disminuía o aumentaba la desigualdad. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se calcula el ingreso per cápita? Es muy sencillo, ustedes ya saben, dividen el Producto Interno Bruto, lo dividen por el total de habitantes, y ahí sacan el ingreso bruto por habitante o per cápita. Es muy fácil. Bueno, y en esos años, la economía, ¿qué pasaba con las economías desarrolladas después de la Segunda Guerra? Como vamos a ver en su momento, estaban avanzando, estaban expandiendo más que nunca antes en su historia. Estaban experimentando un periodo de prosperidad impresionante. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que eso es lo que va en gran medida a financiar también los estados de bienestar que van a surgir ahí? Entonces, él estudió Estados Unidos, por supuesto, Inglaterra, Francia, Alemania, que eran los países punteros, digamos, y dijo él, ¿qué pasa con la desigualdad durante ese periodo? Entonces se dio cuenta que durante un tiempo, si usted me sigue, ¿no? Durante un tiempo, supongamos terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Fue tomando país por país y todos los datos los fue metiendo como punto, una nube de puntos. Entonces, Inglaterra acá, Francia allá, y la forma que le dio la nube de puntos fue esto. Si hubiera que hacer una síntesis, una línea que uniera la mayor parte de todos los puntos. Entonces, él vio que mientras que los países aumentaban después de la Segunda Guerra su ingreso per cápita, porque aumentaba el PIB, ¿ya? ¿Ya? Y su población no crecía tanto porque ya habían experimentado la fase de transición demográfica en la que la tasa de crecimiento demográfico es menor, ¿sí? Menos del 3, del 2. Entonces significa que el ingreso fue subiendo. Es decir, la gente tenía, supuestamente, en términos globales, el país tenía más para gastar. No significa que la mayoría tuviera acceso a eso. Vamos a ver que esto es un dato que, como ustedes saben, el PIB no habla de distribución. Entonces, claro, justamente para ver cómo funcionaba la distribución del ingreso, metió el dato de desigualdad. Entonces, ¿qué pasó con la desigualdad? La desigualdad se calcula, como ustedes saben, con un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, que un economista italiano que se llama Conrado Gini, que inventó ese coeficiente, que tiene algunas deficiencias, pero a pesar de eso también entrega un dato que no deja de ser importante. Entonces, lo que calcula el Gini es lo que debiera ser una distribución perfecta. Si tú aumentas la cantidad de población por tramo, por cada 10% más que agregas de población, debiera aumentar la cantidad de ingresos que van acumulando cada 10%. Entonces debiera haber una línea, algo así, como una línea así. O sea, tú pones tramo de ingreso y población. Entonces, mientras más aumenta la población, debiera aumentar el ingreso que van aportando. Debiera subir así, como una línea oblicua en 45 grados. Bueno, no ocurría eso. Mientras más aumentaba la cantidad de población, la línea era
Era así, era una guata, así que es así, hacia abajo. ¿Y por qué se producía esa guata? Esa panza, esa barriga. Porque resulta que mientras más aumentaba la cantidad de población, ¿ya? No iba aumentando la cantidad de ingresos que supone que deberían aportar. Eso se hacía con encuestas de ingresos por cada segmento. Y eso sucedía porque había mucha desigualdad. ¿Sí? La desigualdad hacía que el ingreso estuviera muy concentrado en los segmentos más ricos de la población, y en cambio las clases medias eran poco poderosas, y ahí había una guata que se producía porque faltaba que aportaran ese ingreso para llegar a la oblicuidad de 45 grados. ¿Se entiende? Bien. Entonces, con ese indicador del Gini, que se representa de 0 a 1, y mientras más cercano a 1 es más alta la desigualdad, ¿ya? Él lo llevó acá. Entonces, el Gini, lo que él encontró que iba subiendo durante el periodo, durante un momento, durante hasta acá, digamos, mientras más subía el ingreso per cápita, más subía la desigualdad. Esto ocurrió, como les digo, entre los 40, qué sé yo, 50 y tanto, pero él a partir de ahí, en algún momento detecta que sigue aumentando el ingreso per cápita, esto va aumentando así. Acá está, que serían 0, 10, 20, 30, 40, 100, 200, así, va aumentando hacia la derecha. Bueno, seguía aumentando hacia la derecha el ingreso, pero ahora ya no siguió subiendo la desigualdad, empezó a caer la desigualdad, el Gini. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacó de estos 4 países en ese periodo dorado? Él dijo, al parecer, ¿no es cierto?, hay mecanismos que se dan durante una fase de expansión del crecimiento, que en vez de generar igualdad durante una fase, generan desigualdad. O sea, mientras más crece un país, hay más desigualdad. Esta es la paradoja. ¿Okay? Pero, dijo, hay una esperanza. Por algo que hicieron estos países, que no sabemos, hay que averiguar qué es lo que hicieron, en algún momento determinado, esa relación inversa dio paso a una relación más armónica, en la cual seguía creciendo el, perdón, esa relación proporcional directa, los dos crecían, digamos, crecía la desigualdad, crecía el ingreso, dio paso a una relación inversa, en la cual seguía creciendo el ingreso, pero ahora disminuía la desigualdad. ¿Ya? Eso es. Entonces, él sacó una tesis optimista. Él dijo, después de la Segunda Guerra Mundial, los países hicieron cosas positivas, que ahora tenemos que empezar a buscar qué es lo que hicieron, ¿ya? Que lograron que, a pesar de que seguía creciendo el ingreso, ya no siguió creciendo la desigualdad. Algo hicieron estos países que fue haciendo caer la desigualdad. Entonces, a partir de ahí, otros autores que ya no son Kuznets, bueno, por esto le dieron el premio Nobel, y otros autores empezaron a investigar qué razones explicaban la fase de caída de la desigualdad. Y encontraron que en esos países y durante ese periodo, por eso que esto no se puede aplicar fuera de esos países y dentro de ese periodo, fuera de ese periodo no se puede aplicar a otros países. Habían ocurrido fenómenos que explicaban la caída de la desigualdad. En primer lugar, lo que ocurrió es que los salarios empezaron a subir bastante más en términos reales durante este periodo. En esos países los salarios experimentaron una subida. Ahora la subida no fue tan grande, fue modesta. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué es lo que llevó a que la mayor parte de la población empezara a mejorar en condiciones de vida y a disminuir la desigualdad? Fue porque el Estado fue expandiendo sus funciones en términos de crear un sistema de seguridad social. ¿En qué órdenes de cosas? Universalizó la educación y la hizo gratuita. Expandió los sistemas de salud y los hizo gratuitos. Expandió el derecho a sufragio para que la mayor parte de la población pudiera votar y elegir a sus gobernantes y a sus representantes. Expandió los sistemas de transporte y los subsidió para que los trabajadores no tuvieran que costear el total del costo de transporte. Empezaban programas de construcción de viviendas sociales, también subsidiadas en parte por el Estado, de manera que las familias no tenían que pagar el importe real de esas viviendas. Entonces hubo sistemas de desplazamiento de la renta, desde los grupos más acomodados hasta los grupos más desposeídos, que permitieron, a través de un sistema de impuestos modernos, ¿no?, que se recaudaran más recursos a través de impuestos que iban a pagar al Estado, y el Estado entregaba todo este conjunto de bienes y servicios o gratuitos o subsidiados. Entonces, esto se le llamó un sistema de bienes públicos fundamentales. En esto consistió el Estado de Bienestar, y hasta hoy consiste en eso, en que el Estado, recaudando
impuestos que tienen que ser de un orden mucho mayor que el que hay en Chile actualmente, ¿ya? El Estado se preocupa de canalizar esos impuestos para entregar servicios y bienes públicos fundamentales. Entonces, gratuito o subsidiado, es decir, con un alto grado de subsidio, de manera que las familias paguen una parte nada más de estos servicios en el peor de los casos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los trabajadores quizás no crecieron mucho sus salarios, como explica Piketty, durante todo este periodo del siglo XX. Para estos países, no es que hayan crecido mucho sus salarios, crecieron poquito. Lo que pasa es que si nosotros a los salarios le sumamos los aportes no monetizados que hacía el Estado a través de subsidios como estos y de transferencias directas, la plata que le quedaba a las familias terminando el mes, ¿ya?, era más de la que les quedaba antes, cuando no se recibían todos estos bienes públicos fundamentales. A esto se le llama, el indicador clave aquí es ingreso disponible de las familias después de pagar impuestos. Si después de pagar impuestos y de recibir los aportes del Estado, a la gente le quedaba más dinero. Entonces, esto es lo que explica la prosperidad de estos 4 países, la caída de la desigualdad y, en general, la marcha bastante buena de la economía durante esas décadas. Pero el problema, ¿no es cierto?, es que eso no se puede repetir fuera de estos países y en ese periodo. Porque lo que vino después, como ya sabemos, fue que se pusieron en tela de juicio, ¿no es cierto?, ese sistema de seguridad social, ese estado de bienestar. Los países dieron un giro conservador, muchos de ellos. En Estados Unidos se eligió a un Reagan que rebajó o eliminó la mayor parte de los impuestos a las familias más acaudaladas, a las empresas, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se empezó de nuevo a formar una nueva curva de curva. Pero como dice hoy día Branko Milanovic, especialista en temas de desigualdad en el mundo, él dice, el problema es que hoy día nuestra actual curva de Kuznets, es decir, la curva que se empezó a crear de nuevo de los 80, no ha tenido nunca una fase positiva, a diferencia de la que se dio en esos años, en esos pocos países. Por otro lado, es decir, hoy día estamos experimentando la fase solo negativa de la curva de Kuznets, y no se ven visos de que vayamos a experimentar la positiva, a menos que haya un cambio en las reglas del juego, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, los países, ¿no es cierto?, muchos países nunca adoptaron estas políticas. Por lo tanto, hay muchos que apuestan por destruir la curva de Kuznets como una herramienta teórica en economía para explicar cómo funciona crecimiento con desigualdad y crecimiento sin desigualdad. Porque dicen, es que si lo aplicamos a otros momentos, a otros países no funciona. Nunca se dio esa fase positiva de hoy. Claro, porque efectivamente otros países no vivieron nunca la fase positiva de caída de la desigualdad, porque nunca aplicaron políticas de este tipo, ¿se fijan? Entonces no son representativas de la gran mayoría de los países que forman este planeta. La curva de Kuznets solo se puede aplicar a unos pocos, un puñado de países, que durante un tiempo muy agotado aplicó estas políticas y eso permitió crecer con desarrollo, reduciendo la desigualdad. Ese tema. Entonces, ¿eso por qué no sirve? Porque esta herramienta teórica, porque nos podría servir para explicar lo que ocurrió en Inglaterra bastante tiempo atrás. Porque se dio un crecimiento, como ustedes vieron, muy fuerte, no tanto como el que se da en épocas más contemporáneas, ya sabemos, y eso es lo que nos lleva a tener cuidado al hablar de revolución, pero se dio en relación a lo que había antes. Un crecimiento muy fuerte. Se dio también un leve crecimiento de los salarios, leve, pero no se vio acompañado por sistemas de seguridad social o un Estado solidario, acogedor, que creaba un conjunto de instrumentos que se le llama bienes públicos fundamentales. Como eso no ocurrió, ¿sí?, entonces tenemos que creció la desigualdad también en Inglaterra en este periodo. ¿Sí? Esos son los datos preliminares que se tienen. En Inglaterra la desigualdad creció durante la Revolución Industrial, sin duda que creció. Y eso es lo que está también en consonancia e en coincidencia con los datos de caída de la estatura de la expectativa de vida. ¿Sí? Porque de otra manera no se podía explicar por qué la gente vivía menos al final de ese periodo que examinamos. ¿Bien? Entonces, lo que nos queda de lección de esto de la curva de Kuznets es que la curva de Kuznets hoy día se ha transformado nuevamente en una trinchera de batalla. ¿Sí? Podríamos decir, los que estamos por recuperar la fase positiva de la curva de Kuznets, ¿sí?, es que si no ha sido realidad en nuestra historia,
Hay que hacer la realidad. Y si otros la perdieron porque vinieron líderes conservadores, bueno, hay que darle una patada a los líderes conservadores y volver a recuperar esta experiencia, porque de otra manera lo que hay es crecimiento sin desarrollo, es crecimiento con cada vez mayor desigualdad. Eso es. Entonces, lo dejo hasta ahí y conversemos un ratito porque me cansé. Bien. Y ahí tenemos también un resumen de todo lo que hemos hablado. Digamos, hay varios fenómenos ahí asumidos. Después ustedes lo pueden ver con detalle en su casa, en la pantalla, ¿no? Otro fenómeno a nivel global, ya no solo dentro de los países, hay que hablar también, no solo creció la desigualdad en el periodo de la revolución industrial en Inglaterra, no solo hubo una fase muy dura de explotación y de aprovechamiento de la gran mayoría de la población, sino que también hubo fenómenos a escala internacional como impulso al colonialismo, imperialismo, apoderarse de otros países para imponerle, ¿no es cierto?, el comercio, para extraerles recursos, para traerles esclavos, así, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Esta fase cuando la Inglaterra, algunos la empiezan a llamar la pérfida Albión, es decir, la insignia, Inglaterra como portavoz de un capitalismo cada vez más inhumano que se empieza a apoderar de India, de la India, de China, hace guerras para imponerle a otro un comercio injusto. Es decir, todo lo que ustedes conocen. Bien, lo dejo hasta ahí. Bien, muchachos. Estoy disponible. ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría contar? ¿Hay alguien por ahí? Volvemos a la sesión de espiritismo. ¿Pueden conectarse un ratito ahora en la pantalla? Un ratito, no sé. Nada del otro mundo. Los que puedan. Hola. ¿Sí? Ay, qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Se agradece, se agradece. Muchachos, ¿qué les suscita todo esto? Preguntas, comentarios, aportaciones, críticas, otras visiones, lo que quieran. Yo sé que es mucho y es complejo, pero... Y deben estar sus cabezas en este momento... Sí, los enanos trabajando, pero a full. ¿Algo que quieran condimentar? ¿Algún Me llamó la espacio? atención lo de la estatura. ¿Sí? Pero, ¿Por qué, ven? que no esperé que como que diera tanto dato esa cosa, ese indicador. No sé, quedé como asombrado. Por eso. Hay una rama de la historia económica que se llama antropometría, que sí, se dedica a medir no solo la estatura, sino que toda la evolución de las condiciones biológicas de los seres humanos, y que es un cruce de disciplinas entre la economía, la historia, la biología, la ciencia de la salud. Es muy bonito. Si algunos días se quieren meter en antropometría, van a ver una cantidad de autores, de debates, súper interesante. Es un mundo que se está abriendo. Gracias, Alonso, por tu interés en la estatura. Bueno, ustedes, ya me imagino, habrán hecho el ejercicio comparándose con sus padres y sus abuelos, ¿no? De estatura. ¿Cuántos centímetros le sacan? ¿Han hecho ese ejercicio, no? Mi abuelo era más alto que yo. ¿Sí? Tenemos un Y caso de y involución. mi papá también. Bueno, pero a lo mejor eres tú la excepción. Yo vivía en un barrio en España que se llama Nou Barris, en Barcelona. No teníamos plata para vivir en un barrio caro, era un barrio obrero. La mayor parte de la población de ese barrio está arriba, en la zona alta de lo que ellos le llaman la montaña, le llaman una cuestión que tiene 300 metros de altura, le llaman la montaña, los catalanes. Bueno, y detrás hay un parque que se llama Collserola, que es muy bonito, donde hay unas abadías medievales, románicas, que te digo, si uno va de paseo, se encuentra con jabalíes, abadías románicas, precioso. Bueno, pero ahí la mayoría de la población que vivía en ese barrio era de migración andaluza. Habían llegado a Barcelona buscando trabajo desde zonas mucho más pobres de España en los años 50 y 60. ¿No?
Entonces tú recorrías las calles de esa zona, lo primero que llamaba la atención es que si tú bajabas a la zona, al- a la zona plana de Barcelona, o a ciertos otros barrios, encontraba gente mucho más alta. Y ahí, o sea, yo quedaba como alto, ahí, yo quedaba como Gulliver, así con 1,67 m, me sentía, ¿Mm? Me sentía genial, porque los señores que caminaban por la calle eran todos chiquitos, unos 50, 55, abuelo de paja, fuerte, fuerte. Claro, ¿por qué tenían ese estatura? Porque habían nacido en zonas mucho más pequeñas y llegaron a un tiempo muy difícil, después de la guerra civil, y después de la Segunda Guerra, con muchas restricciones, con cartillas de racionamiento. Pero por otro lado, y eso es lo bonito, tú hacías, mirabas las casas, y las casas tenían una altura, los techos, digamos así, eran bajitos, bajitos. Tenías como 20 centímetros menos que los actuales. Entonces uno decía, bueno, pero los gallos no se ahogan, no, porque eran más bajitos. Pero lo simpático era ver qué pasaba con las nuevas generaciones. Entonces mostraban a los jóvenes, a los nietos de ellos. Y los nietos eran unos tipos gigantescos, ¿cachai? Entonces era gracioso ver a un cabro de eso tratando de meterse en el auto del abuelo, porque el auto del abuelo era una cuestión así, una bañera. Tenía que doblarse con 4 partes para meterse así dentro del auto. Y las casas, porque ahí tenía que sacar la cabeza por la ventana para respirar, porque no, las casas eran muy chiquititas, muy bajitas. Entonces habían propaganda, ¿no? Habían comerciales de televisión que decían, tú que eres joven, que aspiras a cosas distintas, cómprate un coche más espacioso, aspira a una casa más grande, olvídate de cómo vivían tus abuelos. Pero es muy reciente, porque cuando empezaron los españoles a experimentar esos cambios, básicamente después de que entraron a la Unión Europea, a la Comunidad Económica, a fines de los 80, llevan no más de 30, 40 años, digamos. Entonces, es súper fuerte el salto. Yo tuve gente con casi 1,85 m, 90 de promedio de vida, muchos jóvenes, y los abuelos son así, tacuacos, son unos 50 y tantos. Entonces, ¿qué diablos pasó ahí? Entonces, y la carga genética es la misma, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? No, los genes no condicionan la mayor parte del resultado biológico y de capacidad, ni de estatura ni de capacidad intelectual. Lo condicionan más bien fenómenos de orden social y cultural, ¿no? La educación que tuviste, la alimentación que tuviste, cómo lo pasó tu mamá, si te cuidaron bien cuando eras guagua. Eso es clave, es fundamental. Es fundamental. Entonces el doctor Monge lo explicaba en una entrevista que decía, hace, qué sé yo, 30 años, nosotros teníamos mucho a Alexis Sánchez, pero mucho, mucho. Estaba lleno de Alexis Sánchez, pero ninguno con las calugas de Alexis Sánchez. Ninguno con ese despliegue físico. Entonces el tipo todavía es chico, ¿te ves? Pero claro, tú comparas la capacidad física que tienen esos pulmones, ese tórax, son tipos con más fuerza, con más músculos, con más despliegue físico. Y ya están mostrando los futbolistas chilenos claramente libre de estatura. ¿Mm? Entonces, eso a la larga, como decía por ahí, ¿quién era? No sé si era Catalina o Paulina, al final se empieza a notar. El cambio de la estatura obedece a fenómenos estructurales. Y ustedes seguramente van a tener hijos más altos que ustedes, así vayan preparándose para esas discusiones familiares. La van a tener difícil. Así que bien, súper interesante eso. Un experimento naturales se llama. Lo hacen los que se dedican a la antropometría histórica. Toman poblaciones con la misma carga genética en años distintos. Entonces, por ejemplo, el típico experimento que se ha hecho es los coreanos del norte y los coreanos del sur. Genéticamente son iguales. Entonces tú comparas una foto de un coreano del norte y un coreano del sur en una misma foto. Los pone en el año 1950, ¿sí? Y hace la misma comparación ahora un coreano del norte y un coreano del sur, pero en el 2020. ¿Qué se ve? Que el coreano del sur se quedó en el 1960 y el coreano del norte. Y el coreano del sur está hoy día en 1,80. Impresionante. Casi 30 centímetros de ventaja. Son la misma carga genética. Otro experimento natural. Hijos de
que nacieron, no, perdón, familias hondureñas o de Centroamérica que se van a Estados Unidos y que sus guaguas las tienen en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces se toma el promedio de estatura que tienen los niños en esos lugares, en esos países, al cabo de 5, 10, 15 años, y se compara con los hijos de los centroamericanos que tuvieron en Estados Unidos. 30 centímetros de diferencia. Son los mismos que ellos. Entonces, esta idea de que es la raza la mala, digamos, no podía ser menos afortunada, porque no existen condicionamientos genéticos que lleguen a tener ese nivel de impacto. Todos los chilenos potencialmente podrían tener 1,80 de estatura. No existe ningún impedimento para lograrlo. Solo que las madres se alimenten bien, que no tengan enfermedades espantosas durante la gestación y que los hijos tengan buena alimentación y no estén sometidos a carga laboral, sobreexplotación. ¿Sí? Si eso lo logramos, vamos a tener un ejército de atletas impresionante. Por eso cuando a mí una amiga argentina me molestaba, cuando estaba en Barcelona, me decía, por molestar, tú sabes que me encanta molestar a los argentinos, a nosotros nos echan talla. Entonces me decía, estoy hablando del fin de los 90, ¿no? Por ahí por el 2000, me decía. Me preguntaba así en tono de serio broma, decía, ¿por qué ustedes les va tan mal en fútbol? Así, ¿no? Nosotros tenemos 2 copas mundiales, ¿no? Entonces yo decía, bueno, dije por aquí, por la competencia, la calidad del jugador chileno, bueno, el tema de la alimentación, y todo eso, pasa la cuenta. Los factores institucionales, la pobreza, ustedes tienen más educación, tienen mejor alimentación en general, tienen... Entonces ella decía, ya, pero eso, ustedes son muy malos. Y ahí salía el verdadero Gilligan. Entonces, ustedes no tienen remedio, da lo mismo. Entonces yo le dije en ese tiempo lo que fue una profecía. Le dije, no te preocupes, como a diferencia de ustedes, nosotros llevamos más o menos 30 años de crecimiento económico, y en algún momento se va a poder redistribuir mejor. Y ya se está notando en algunos ámbitos. Vamos a contratar a los mejores entrenadores de fútbol argentino, si ustedes los tienen. Y como ya los jugadores chilenos van a estar mejor alimentados, vamos a superarlo en algún momento, no te preocupes. Vamos a llegar a ese momento. Bueno, dicho y hecho. Contratamos a los mejores entrenadores de fútbol argentino. Ellos trabajaron con una base material mucho mejor. ¿Y qué hicimos? Los derrotamos en 2 finales. Ahí está. Siguen llorando. Y eso va a seguir pasando. Nosotros vamos a alcanzar los que nos traen. Muchas gracias, estimado público. En el fondo le dije, entonces lo que le dije, lo que importa no es que haya calidad de jugadores. La calidad de los jugadores chilenos es buena, lo que pasa es que están re mal alimentados, están mal educados. Mira, esto de cuando le preguntan cómo está la pierna, el otro dice que está muy bien en la casa cuidando a la guagua. O sea, con esa educación y con esa alimentación no llegamos a ninguna parte. Y luego que son buenos para la juerga, que les gusta el carrete, tiene que llegar un buen entrenador que les pongan disciplina, todo eso. Práctica, buen trabajo físico, que les saquen provecho, ¿no? Todo eso. Entonces, claro, llegaron eso, llegó Bielsa, llegó San Bielsa, llegaron después otros más. Y ahí estamos, si eso es lo que nos faltaba. Entonces, eso se trata, así. En el fondo le dije yo, pero el problema de ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Mire lo que les va a pasar a ustedes. Ustedes teniendo los mejores entrenadores de fútbol del mundo, no van a poder quedarse con ellos. Porque van a haber otros países que van a tener más plata para contratar. Nosotros nos vamos a llevar a su mejor entrenador. Y gracias a eso, vamos a superarlo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que importa? Los estereotipos que tenemos, las categorías racistas o estúpidas que tenemos para calificar a las personas, o importa realmente el desarrollo económico. Con esa reflexión, ¿no? ¿Bien? Entonces tenemos que seguir trabajando en esa dirección y ahora, ojalá, con esta nueva constitución, extender estos beneficios al conjunto de la población, para que sean todos los que puedan alcanzar buenas estaturas, desplegar físicamente e intelectualmente sus capacidades.
Cuando empiece a llegar ese día nos vamos a transformar en un país desarrollado. Ya lo vamos a ver. A ver cómo nos va en esa tarea. Eso. Estamos entonces, muchachos. Hemos terminado. Que les vaya muy bien. Y no recuerden, no olviden entonces consultar la clase que la voy a colgar ahora en la tarde. Se demora un poquito, pero la noche va a estar disponible. Cualquier cosa que se necesiten, me escriben. ¿Ya? Y sigan trabajando, por favor. Ya cambié, como ustedes vieron, introduje una familia en los años 30. ¿Ya? Eliminé la familia que no le interesaba a nadie, que era la de fines del 18. Y no entusiasmaba realmente. Así que ahora pueden ustedes elegir otra familia en un periodo más interesante de la crisis. Ahí tienen más para elegir. Bien, vayan construyendo Profe, su... ¿Sí? ¿las presentaciones están en un curso? ¿En PowerPoint? Las presentaciones no las he colgado porque doy por hecho que ustedes las ven aquí, por esta vía, pero las voy a ir colgando también. No hay ningún Sí, problema. por favor. Vale, gracias por recordarme. Y ahora sí nos vamos a comer. Debe haber hambrecita hasta ahora. Chao, que estén muy bien. Coman rico para Chao, que profe. sigan subiendo esto. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe, Chao. cuídese. Profe, acuérdese de las cosas para seminario de grado, de la carta. La carta la envío saliendo de esto. Y almorzando. Ah, listo. Ya, profe, que esté bien. Chao. Chao. Profe. Chao.